Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. Muy bien, ¿cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de muchos eventos culturales que se van realizando a lo largo y a lo ancho de este año, en torno principalmente del Parlamento, ¿no? Ensayo histórico que organizan las direcciones de cultura de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ensayo histórico sobre los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano. Un tema sumamente importante e interesante. Y el otro tiene que ver con lo que ya está empezando en los próximos días. Talleres, claro, online, de manera virtual, que se realizan en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Talleres que tienen que ver con el dibujo inicial, los primeros trazos que uno puede ir dando en esta nueva etapa cultural si uno quiere ir emprendiendo. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en el Idas y Vueltas del día de hoy. Muy bien, comenzamos a transitar el Idas y Vueltas del día de hoy, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y contarles algo que decíamos cuando abrimos el programa del día, respecto a este ensayo histórico que ya desde el año 2016, lo que es el Congreso de la Nación, a través de la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados y la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación, realizan los diferentes ensayos históricos. Y el concurso, claro, de ensayo histórico. Y la convocatoria está hecha para el concurso que se lleva adelante, que es Belgrano, el hombre y su legado. Estamos en comunicación con el historiador Carlos Pellegrini. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por este contacto con la radio de la Biblioteca del Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, primero decir que el concurso, la participación está abierta, que hasta cuándo aquellos interesados se pueden inscribir, y como decíamos anteriormente, el tema es Belgrano, son los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, que se cumplieron en el año 2020, y este ensayo histórico que se está llevando adelante. Sí, así es una iniciativa que data del año pasado en realidad, hay tiempo para hacer la presentación de los escritos hasta el 20 de junio de este año, y como vos bien decías, las cámaras están realizando este tipo de concurso desde el 2016, el año pasado fue el año del bicentenario, como vos bien decías, del fallecimiento de Manuel Belgrano, y los 250 años del natalicio. En el marco del año de Manuel Belgrano, dictado por aquel decreto 2/2020, ¿no?, del año pasado, es que, bueno, la iniciativa del año pasado fue trabajar sobre la memoria de Manuel Belgrano. Como vos bien decías, es el tema específico, los interesados en participar van a poder ver en las bases y condiciones que, bueno, hay diversos puntos que se proponen para abordar la figura de Belgrano. La idea es un poco, son 5 ejes, un eje primero que tiene que ver con el paso de Belgrano por el consulado y las ideas muy progresistas para la época, digamos, que él plantea en esa instancia. Un segundo eje que tiene que ver con la influencia de las ideas de Belgrano en los constituyentes, tanto los de 1853 como en las experiencias constitucionales previas, es decir, la del 19 y la del 26. La cuestión del reglamento de las misiones es el tercer eje, como una cuestión de política para los pueblos originarios muy progresista también para la época. El cuarto eje tiene que ver con las ideas belgranianas de organización nacional, ¿no? Ustedes saben que en el trayecto político de Belgrano va inclinándose hacia diferentes opciones de organización nacional. Y el quinto eje tiene que ver con los ecos del pensamiento de Belgrano en los recintos del Congreso, ¿no? Es decir, cómo a través de los años los legisladores y la ciudadanía que participa activamente en la sanción de las leyes también van retomando las ideas de Belgrano. Esto es un poco la propuesta del concurso. Claro, y tener en cuenta que Belgrano fue uno de los grandes hombres de la historia institucional, ¿no?, de la República Argentina, de lo que hizo para la institucionalización de nuestro país.
Sí, efectivamente es un poco lo que vos planteás, Fernando, la idea de la propuesta del año pasado, que fue el año bicentenario, Ujú. era un poco salirse de la idea tradicional de pensar a Belgrano y encapsular a Belgrano, ¿no?, como el creador de la bandera, que es un poco la historiografía, digamos, oficial, la de Mitre, la de Vicente de Fidel López. Un poco lo que hicieron fue, bueno, determinar un conjunto de próceres y encapsularlos, ¿no? Entonces tenemos un San Martín que solamente es libertador de América, un Belgrano que es solamente creador de la bandera, etcétera. La idea un poco del año pasado y del concurso de ensayo histórico de las cámaras tiene que ver con esto, con pensar la figura de Belgrano como una figura polifacética, importante en muchos ámbitos, no solamente como creador de la bandera, sino también como militar, como estratega, como pensador revolucionario. ¿Sí? Ustedes saben que las ideas belgranianas son muy progresistas en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de género, que actualmente está muy presente en la sociedad, pero también a la cuestión educativa, a la cuestión económica. Entonces, digo, el desafío es pensar un poco el carácter polifacético de la vida de Belgrano. Claro. ¿Y Belgrano fue un personaje que tuvo mucha influencia española? Bueno, Belgrano estudia, digamos, en España, Ujú. su carrera, digamos, de grado, que es el Derecho, estudia él en Valladolid y en Salamanca, y a pesar de esa formación, digamos, y Belgrano mismo lo reconoce en sus escritos, digamos, lo que más forma a Belgrano como una persona, digamos, interesada no solamente en el Ujú. derecho, sino también en la filosofía política, también en la economía, etcétera, tiene que ver con la experiencia cosmopolita de Belgrano, ¿no? Y esto es interesante lo que vos planteabas, porque Belgrano no solamente se educa, digamos, en España en leyes, sino que aparte la experiencia que vive Belgrano a lo largo de su vida, recordemos que Belgrano nace en 1770, ¿no? Estamos en plena ebullición en Europa de ideas de la Revolución Francesa, del liberalismo, de la fisiocracia, los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es un poco el caldo de cultivo en el cual Belgrano hace su carrera universitaria en España, y esas son las ideas que trae de España, ¿no? Completamente adelantadas para la época, por lo menos en el Virreinato de Río de la Plata. Así que es interesante esto que vos planteabas, yo reformularía digamos, tu iniciativa, no solamente imbuido de ideas españolas, sino de estas ideas Ujú. muy progresistas para la época, que obviamente España era la caja de resonancia, ¿no?, de lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Claro. Y las fechas que vos estás señalando, que en definitiva nos da su periodo de vida, que son de 50 años, un hombre muy joven, si hoy visto con los ojos de hoy, es un hombre muy joven, que una vida bastante corta que ha tenido. Una vida bastante corta y realmente cargada, ¿no? Uno Ujú. dice, bueno, realmente vivió poco para la época, o sea, vivió 50 años, un número muy redondo y muy significativo, pero en esos 50 años la verdad que ha dejado una herencia y un corpus de, digamos, de pensamientos muy importantes. Mira, solamente para que un poco para incentivar la participación en el concurso, si uno se fija, por ejemplo, algunas de las principales ideas de Belgrano, digo, tardaron mucho más tiempo después de la muerte de Belgrano en 1820 para plasmarse, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la política educativa de Belgrano, pensando en escuelas ¿no?, escuelas gratuitas, la educación, digamos, fomentada por el Estado, y esto recién va a venir muchísimo tiempo después con la ley 1420 en 1884, ¿no? Belgrano pensó también la flota mercante nacional, un proyecto que recién se va a plasmar en 1940, ¿no? O sea, realmente es un visionario. La cuestión de los pueblos originarios recién la va a receptar el derecho argentino en la reforma constitucional del 94. O sea, efectivamente vivió muy poco tiempo, pero en ese momento, o en ese tiempo que vivió, pasó tanto por el consulado como por su labor periodística en el telégrafo mercantil y su vida revolucionaria, digamos, la verdad que pensando un país distinto, y dejó muchísimos insumos que van a ser retomados incluso por Alberdi, por ejemplo, que fue uno de los padres fundadores de nuestro sistema, ¿no?, constitucional en la Argentina. Claro, Deja mucha herencia. seguro. Carlos, ¿qué expectativas hay respecto a este concurso de ensayo histórico? Bueno, la verdad que, como bien decíamos al inicio, este tipo de concursos lo vienen desarrollando el Congreso en las direcciones de cultura desde el año 2016. Ujú. Es una iniciativa que busca básicamente no solamente redactar ensayos en carácter histórico, sino más que nada, digo, invitar a la ciudadanía a pensar determinados ejes históricos y a pensar el quehacer legislativo, ¿no? Un poco el objetivo de este tipo de ensayos o de este tipo de concursos es acercar un poco a la ciudadanía a la búsqueda del Congreso, ¿no? Y en este sentido, si uno piensa los ejes claramente que hemos definido como potencia, o sea, como articuladores de los diferentes ensayos, tienen que ver con esto, con pensar la vida de Belgrano a través del prisma del Congreso Nacional. Entonces, la verdad que la expectativa es esa, la expectativa es digamos, que participe la mayor cantidad de gente posible, como siempre, y la verdad que siempre han sido buenos
la cantidad de concursantes que ha habido, que los ensayos sean de la mejor calidad posible, y la verdad que el jurado que integran diferentes personalidades del ámbito académico y social de la Argentina es de mucha relevancia. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Invitar a la ciudadanía a pensar desde una óptica distinta el quehacer legislativo y la institución del Congreso, que es central en nuestra vida democrática. Carlos, ¿y las obras van a ser publicadas posteriormente, una vez que se conozcan ya el resultado de los ganadores y aquellos que queden por lo menos en los primeros puestos? Sí, así es, como parte de, digamos, del premio, podríamos decir, de quienes ganen los 3 primeros puestos del concurso, está prevista la publicación de las obras, como se hace todos los años, y obviamente hay un premio numerario, digamos, para los ganadores del concurso. El resto de las obras, obviamente, forman parte del acervo que tiene el Congreso Nacional en base a este tipo de concursos, y siempre, obviamente, digamos, retroalimenta la actividad parlamentaria, ¿no? Porque eso nos sirve a nosotros también desde el Congreso para, bueno, seguir pensando un poco este tipo de actividades y este tipo de informaciones. Carlos, cuando uno tiene que preparar un ensayo, elige un punto, un tema o una porción, ¿no? de un tema determinado. ¿Hay algo que vos recomendarías para que el que esté interesado en llevar adelante el ensayo, perfilarse por alguno de los tópicos que estuviste mencionando anteriormente? Yo creo que la verdad que los 5 tópicos tienen como algo muy interesante. Soy historiador, así que a mí me encanta la historia, así que yo me voy a inclinar por los 5, digamos. Pero bueno, hay algunos que son más fáciles, ¿no? En el contexto sanitario en el que estamos viviendo, ¿no? Cuando uno piensa en hacer un ensayo histórico, necesita necesariamente el acceso a las fuentes, que es un elemento muy importante. Así que bueno, digo, yo sí, en este contexto sanitario quizá recomendaría volcarse a aquello que tiene que ver más con lo legislativo, ¿no? Básicamente con esta idea, por ejemplo, de el eco de las ideas belgranianas en el Congreso, porque es algo que a partir de las páginas de los museos y de los archivos de ambas cámaras, es un material de fácil acceso a la ciudadanía, ¿no? Si puedo pasar el chivo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tenemos una página de archivo de museo que es apim.hcdn.gov.ar, apim con Y, que la verdad que ahí tenemos todos los expedientes. Entonces, por ejemplo, así como para dar una van premier, digamos, de un potencial trabajo que podría hacerse, podríamos pensar en el discurso que se construye en torno a Belgrano a partir del centenario, ¿no? De Belgrano, es decir, estamos hablando de 1920, y en ese momento hay un boom de diputados, de senadores y también de ciudadanía que manda cartas al Congreso valorando de una determinada forma la personalidad de Belgrano, ¿no? Ese es, por ejemplo, un tema interesante. Si alguien nos está escuchando y no tiene tema, sería un buen tema para empezar y de fácil acceso en cuanto a las fuentes. Y además, eso es un dato muy interesante el que vos, Carlos, estás señalando, porque ahí puede ingresar aquel que esté interesado en el ensayo, en el concurso de este ensayo histórico, pero también puede ingresar aquella persona interesada en conocer sobre los debates parlamentarios y sobre la historia, ¿no? En definitiva, de la República Argentina, ¿no? Es bueno, Carlos, repetir esa dirección de internet para poder ingresar y poder tener acceso a todo ese material. Sí, claramente es un link, digamos, que es www.apim, con Y, ¿sí? .hcn.gov.ar, y es la página oficial de Archivo y Museo de la Cámara de Diputados. El Senado tiene también un homónimo, digamos, tiene otra página, pero digo, es interesante esto que vos planteás porque en esa página se encuentran los grandes debates parlamentarios, se encuentran biografías de los legisladores de todos los tiempos, se encuentran expedientes, se encuentran muchas curiosidades también, ¿no? Cuando a uno le gusta un poco la historia o es un ciudadano curioso, la verdad que ahí te podés encontrar con un montón de cartas que manda la ciudadanía en general al Congreso, y la verdad que es interesante esto porque es información pública, es información de acceso fácil, y es información que realmente sirve para el tipo de investigación que estamos proponiendo. Carlos, los ensayos históricos anteriores, ¿por qué temas estuvieron? Bueno, hubo distintos ensayos, yo no estuve en todos ellos, pero recuerdo que el del año pasado versaba sobre debates parlamentarios, así que tenemos, por ejemplo, o sea, el 2019, digamos, Claro. cuyo premio se entregó en el 2019, y versaba sobre debates parlamentarios, si yo mal no recuerdo, en la década de 1930, pero no estoy seguro de exactamente la fecha. Bueno, pero es importante también lo que destacar respecto
ya desde el año 2016 que se vienen haciendo estos ensayos, lo que también uno piensa, las diferentes etapas del Congreso, que han habido modificaciones políticas en el Congreso, y los ensayos han continuado. Me parece que es una alternativa y una apuesta, digamos, importante por parte de la cultura del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Sí, así es, esto que vos planteabas recién, los concursos de ensayo histórico son resoluciones conjuntas de ambas cámaras, y la verdad que hemos visto cambios de política, como vos habías dicho, pero la verdad que el mantenimiento de este tipo de iniciativas, la verdad que demuestra la jerarquización institucional que tiene la cultura dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado, como en el Senado de la Nación, digamos, y haber podido mantener este tipo de iniciativas que, reitero, una vez más, buscan apelar el Congreso a la ciudadanía, ¿no? O sea, busca ese vínculo bidireccional que es muy importante porque el Congreso es efectivamente una institución democrática y abierta a la ciudadanía. Así que las direcciones de cultura en este sentido, tanto diputados como el Senado, tienen un rol muy importante y muy protagónico, digamos, en este vínculo. Carlos, para ir terminando, para ir cerrando esta nota, repitamos entonces el ensayo histórico, hasta cuándo uno puede inscribirse, a dónde tiene que dirigirse para inscribirse, y ya diste algunas pistas también por dónde buscar información. Así es, recordamos siempre que todas las bases y condiciones están colgadas tanto en la página de diputados como en la página de Senado. Si cualquier ciudadano, ciudadana entra a cualquiera de las dos páginas oficiales, va a encontrar una pestaña específica dedicada al concurso de ensayo histórico. El tiempo de presentación es hasta el 20 de junio de este año, es decir, el Día de la Bandera. No es casualidad, obviamente, la fecha límite. En las bases y condiciones van a encontrar estos 5 ejes propuestos que yo les estaba planteando hace un rato. Y aparte van a encontrar, digamos, las vías de comunicación y de contacto y los formularios de inscripción, que es muy importante inscribirse, obviamente, antes de mandar el escrito. Así que está todo reglamentado, reitero, está visible en las páginas oficiales, tanto de la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Carlos, gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente. Gracias, Carlos Pellegrini, historiador, y este ensayo histórico, Belgrano, el hombre y su legado, este concurso de ensayo histórico que llevan adelante, por un lado, lo que es en conjunto, en conjunto de la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados y la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación. Pausa y enseguida más Idas y Vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, nuevo bloque de Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Recuerden, ustedes nos pueden seguir por www.bcnradio.com.ar, nos pueden seguir por Spotify como Idas y Vueltas y también como Facebook como Idas y Vueltas, siempre con la producción general de Mariana Salas y de Mariana Afranchino. Vamos a hablar en estos momentos con Maximiliano Aquino. Maximiliano, ¿cómo va? Gracias. Hola, por este contacto con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Gracias a ustedes. Bueno, Maximiliano, hay talleres, eventos online que organiza el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y está abierta la inscripción por el taller virtual de dibujo de nivel inicial. ¿Qué nos podés decir? Bueno, básicamente es una continuidad de lo que hacíamos cuando podíamos hacerlo presencial. El año pasado tuvimos mucho trabajo a nivel virtual, y yo hice este mismo taller, pero lo hice a través de videotutoriales. Yo grababa videos, iba subiendo en capítulos, y los alumnos iban haciendo esos ejercicios. Este año, lo que me animé a hacer, ya que aprendí un poco, es hacerlo en directo, así como una reunión como estamos hablando ahora, pero clases de dibujo, lo cual tiene un montón de dificultades, porque, bueno, hay que explicar, y bueno, mostrar los dibujos por la cámara es una cosa medio compleja. Entonces diseñé una forma de poder trabajarlo usando reuniones en vivo, digamos, y a su vez tener las clases escritas para mandarles con antelación, y a su vez
tener los ejercicios en video, que ya había grabado, que estuve ejercitando el año pasado, y entonces uniendo estos tres elementos, la idea es, bueno, poder dar de vuelta el taller de dibujo inicial, ¿sí? Claro. Maximiliano, es buscar, tratar de adaptarse a esta nueva realidad que nos lleva adelante a ser una realidad virtual, en definitiva, en algunas actividades, como es en el caso de la tuya, como es el caso de la nuestra. Lo importante es tratar de buscar de que no se suspenda esa actividad, ¿no? Que este nivel cultural continúe más allá de la pandemia, que la pandemia no sea una barrera, que bueno, que sea un obstáculo que lo tratemos de sobrellevar. Sí, y este año con esto de hacer las reuniones, o sea, poder vernos las caras con los alumnos, básicamente lo que quiero incorporar es el contacto, porque si bien el año pasado estuvimos trabajando fuerte, no había un contacto en diferido, porque yo les mandaba los ejercicios, ellos ejercitaban, o sea, aprendían. Pero bueno, ahora este año quise poder sumarle esta cosa de poder encontrarnos y que me puedan ver la cara y que me puedan preguntar. Y bueno, esta idea también de que los lunes a las 5 de la tarde tenemos dibujo y nos juntamos y bueno, y les doy el tema y recuperar un poco eso, es lo que Claro. quería. Y eso también te genera expectativas. Hay expectativas en torno a este nuevo ciclo, ¿no? En definitiva. Sí, nervios, muchos nervios. O sea, el manejar todo lo virtual es diferente. O sea, ponerse enfrente de un salón de clase, bueno, más o menos uno sabe qué esperar, qué sé yo, pero acá hay un montón de problemas que son inesperados con la tecnología, que no te anda el micrófono, que la cámara no se ve, que se corta. Entonces son todos problemas nuevos bueno, que estamos aprendiendo a resolver y bueno, quizás los más chicos lo saben cómo es, pero los más grandes se nos complica un poco. Claro. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué edades son los futuros dibujantes que comienzan a hacer sus primeros trazos con vos? Y el taller tiene un límite de edad, o sea, a partir de los 16 años, que pongo yo más o menos, porque el tipo de dibujo que yo doy es más bien académico, entonces para un chico más chico puede ser un poco estructurante, porque vamos con cosas muy clásicas, porque es la mejor manera como yo lo entiendo, es como la mejor manera de presentar, de dar certezas y presentar un andamiaje que a la gente la haga sentir cómoda para ir progresando, porque si uno le da una hoja en blanco y dice, bueno, dibujen, todos podemos dibujar, eso es muy bloqueante. En cambio, si vos le das como una consigna muy armada, al principio ayuda mucho. Entonces, es para 16 años para arriba. Y bueno, hay de todas las edades. Ahora que nosotros teníamos un público adulto y adultos mayores en la biblioteca muy grande cuando era presencial, y ahora con la virtualidad eso se abrió, porque bueno, no estamos atados a lo físico de tener que ir al espacio, sino que cualquier persona de cualquier parte dice, acá hay un curso, entra, y entonces es muy amplio. Las edades, cuando entramos en lo virtual, hay todas las edades. Y claro, y vos bien decís, de diferentes edades y desde distintos puntos de la Argentina o de cualquier lugar. Sí. Sí, de todos los puntos de la Argentina. No, en mi caso particular en el taller, no recuerdo del caso de una persona de otro país. Sí se ha dado con otras actividades que hicimos, mismo yo que estuvimos hablando en unas charlas sobre biblioteca, había gente de otros países, de Chile. En el taller de dibujo no he tenido alumnos, siempre todos de acá de Argentina. Y aquellos que participan, más allá de que sea un taller de dibujo de nivel inicial, ¿vos notaste que son gente que recién empieza a dibujar o que ya tiene cierta experiencia?
Y tengo de todo. Tengo gente que recién empieza a dibujar, o sea que ese es el público al que yo me oriento, a la persona que recién quiere hacer sus primeras experiencias. Y después sí hay gente que sabe más, hay gente que tiene como un cierto conocimiento. Ya cuando estás formado, el taller pierde el interés porque básicamente vamos despacito y paso a paso. Es una persona que ya conoce los fundamentos, ya no, digamos, prescinde, le parece un poco lento. Entonces, en general, son principiantes y gente que quizás tenga ya algún conocimiento, pero no gente formada, no porque la gente formada siente que va muy lento para ellos. Claro. ¿Y lo primero que hacen qué es? Lo primero trato de, porque básicamente el gran salto que damos nosotros es dibujar la tridimensionalidad, los volúmenes, y no vamos ahí de cabeza, sino que primero trabajamos la línea, la bidimensión, y por ejemplo, uno de los primeros ejercicios, lo que hacemos es, suponte que yo digo, bueno, agarren y dibujen un lápiz, un sacapunta, pero lo que hacemos es, lo ponemos sobre la hoja, y lo dibujamos al lado, y lo vamos a dibujar mirándolo de arriba. Entonces, ¿qué sucede? La dimensión de la tercera dimensión, digamos, desaparece porque yo dibujo el largo del lápiz y el ancho. Pero el alto no lo percibo realmente, porque es un objeto muy chatito. Y entonces, ahí estamos dibujando objetos tridimensionales, pero no nos metemos con la tridimensión. Trabajamos alto y ancho, y no, digamos, largo y ancho, y no alto. Entonces, ahí empezamos a jugar un poco con la tridimensión, pero de a poquito. ¿Sí? Es como unir desde la bidimensión a la tridimensión a lo largo de las 8 clases. Claro. Y vos notás que al final de esas 8 clases, notaste como que había muchos estudiantes que querían dar un paso más después. Sí, sí, lo primero que digamos, lo primero que se trabaja o lo primero que sucede es, más que nada, más que cualquier logro técnico, es ganar confianza, perder el miedo, entender que no pasa nada, que nos podemos equivocar, y que bueno, que no es, que hay que dibujar y si nos equivocamos o no pasa nada. Porque hay muchos elementos, por ejemplo, cuando vamos presenciales, mucha gente tiene vergüenza de dibujar, o tiene miedo, o yo no sé, es muy complejo. En cambio, cuando ya empiezan a hacer sus dibujitos, el primero, el segundo, ya puede que no les guste o se equivoquen, pero ya no van a sentir que les da vergüenza, o que no sirven, o frustración. Entonces, lo primero que se gana es confianza. O se le pierde el miedo, por así decirlo. Claro. Se le pierde el miedo al dibujo. Y sí, después el taller está dividido en temáticas. Primero línea, después grises, después espacio. Y lo que sucede es que a lo largo de ese recorrido, generalmente el alumno capta cuál de esos tópicos es el que le gusta más. Entonces vas a tener un alumno que le gusta dibujar con línea, pero no le gusta hacer grises. O que le gusta hacer grises, pero cuando le das ejercicio espacio no le gusta. Entonces lo que sí ganan es en conocimiento de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta dentro del libro. Está muy interesante, Maximiliano, porque además lo que permite que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de estar, y que todos recomiendan estar en la medida de lo posible en la propia casa, y hacer trabajos desde la casa, esto también es un entretenimiento y un aprendizaje importante e interesante, y para algunos es nuevo, y para algunos serán las 8 clases nada más de dibujo y de esta etapa cultural, ¿no? Sí, una cosa interesante del dibujo, como yo lo fui viendo, es que es una habilidad que es empírica de la experiencia, no es teórica. O sea, yo te puedo decir, te puedo explicar que es una línea y todo, pero la vas a aprender a manejar cuando
cuando empieces a garabatear. Y ese tipo de conocimiento de la experiencia es un conocimiento que no se pierde. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las actividades que son creativas tienen esta cuestión de recogimiento y de hacernos encontrar con nosotros mismos. Tiene ese valor, esa cosa que tienen los oficios, ¿no? de ayudarnos a luchar contra la enajenación. Uno, si bien hace un movimiento de repliegue y de concentración, es una concentración hacia uno mismo. No te enajena, no te separa del mundo, sino que es como una actitud sanadora de alguna manera. Claro. Por eso es algo importante el dibujo, como otras actividades creativas, la música, otras actividades de ese estilo que podamos hacer. Sí, porque uno podría pensar, bueno, ya que estoy acá, tengo tiempo, voy a limpiar mi casa, que también está bueno. Pero es otro tipo de cosa, ¿sí? Cuando haces una actividad creativa hay como cultivarse a uno mismo. Claro. Maximiliano, contemos entonces, ¿cuándo arranca el curso, la inscripción para este taller virtual? Y hasta cuándo uno se puede inscribir, ¿no? No, la inscripción ya fue en el día de ayer, o sea, fue de un solo día. El cupo es de 20 alumnos, por esta cuestión por la cuestión de la cantidad de voces en una reunión, y empieza el 3 de mayo, y va a constar de 8 clases. La idea es que sea como larguito. Yo hice experiencia con 4 clases y era un buen formato para virtual, que la gente quizás, si es presencial, aguanta más, pero con virtualidad no es lo mismo. Así que de 8 va a ser, digamos, un curso largo. Y vamos a ver cómo funciona para repetirlo. Este es inicial, pero de todas maneras estoy trabajando en otro curso que va a ser temático, de 4 clases, y que voy a anunciar prontamente, pero todavía no tengo fecha para eso. Lo que quiero decir es que siempre estamos renovando las propuestas con los talleres. No es como antes, que hacía un taller anual de dibujo y empezaba a principio y terminaba, sino que ahora voy más o menos renovando la oferta de talleres. Claro. Arranca el 3 de mayo, ¿y en qué horario va a ser? A las 5 de la tarde. Ajá. De 5 a 7, aproximadamente. Por ahí terminan 15 minutos antes, pero ese es el rango de trabajo más. Bueno, y una recomendación para aquellos que empiezan a hacerlo son los dibujos. ¿Es interesante o importante ponerse música o no? ¿O se puede dibujar sin escuchar música? No, sí, es muy importante. En general, cuando uno empieza a dibujar, la gente que empieza a dibujar es como que al principio presta mucha atención, pero luego se relaja, luego muy rápidamente, ¿no? Después de las primeras sesiones, las primeras 4 o 5 horas, uno dibuja, ponerle 2 horas. La primera vez se concentra mucho, la segunda también, pero a la tercera ya hay una relajación. Entonces ahí sí uno puede escuchar música. Y esto es lo interesante que tiene la actividad de dibujo, que es una actividad que te concentrás, pero esa concentración también te permite hacer otras cosas. Claro. El dibujante dibuja y mira los noticiosos, o dibuja y escucha música. Puede hacer varias actividades. El dibujo te compromete obviamente la mano y la vista, pero la atención puede ir para varios lados. Claro. Por lo menos después de unas prácticas. Seguro. Bueno, el taller virtual de dibujo de nivel inicial, que va a comenzar el próximo lunes 3 de mayo, de 5 a 7 de la tarde, obviamente de manera virtual, pero que se da en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y que está a cargo de Maximiliano Aquino. Maximiliano, gracias por este contacto con Idas y Vueltas y con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y con esta charla y esperando un buen inicio de este taller virtual, le ponemos punto final para el Idas y Vueltas del día de hoy. Nos reencontramos próximamente. Gracias. Adiós.